Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Tal y como se les informó, pues no vamos a poder tener nuestra clase de forma sincrónica a las 6 de la mañana, como estaba previsto, sino que estoy hoy miércoles haciendo la grabación de la clase correspondiente a mañana jueves en las horas de la mañana, debido a un inconveniente de índole personal que me impide estar conectado a la hora que es. Y para garantizar su derecho a la clase y a las orientaciones, pues vamos a tener hoy eh, la clase de forma sincrónica, que básicamente va a seguir la misma estructura que planteaba yo como tal, y es una primera parte, una explicación sobre narrar la ciudad, qué implica narrar la ciudad, qué implica entender la ciudad como un texto, y a partir de esa narración, pues ir pidiéndoles a ustedes que forma de lectura, vayan, lectura de ciudad y mapeo, vayan identificando unos lugares específicos que hacen referencia a Villavicencio como un lugar habitable, transitable, como ciudad, desde la perspectiva de jóvenes. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos nuestra presentación, que como les decía yo, tiene como título Narrar y habitar la ciudad, y lo que busca y lo que vamos a buscar en estas 3, 4 clases es empezar a hacer un ejercicio de narrativas urbanas de jóvenes en Villavicencio. Esto desde el punto de vista eh, del ser joven en una ciudad. ¿Qué implica la juventud y qué implica ser joven en una ciudad? Entonces, lo primero que queremos hablar es entender la ciudad como un objeto de estudio, y en nuestro caso es entender a Villavicencio como un texto. Puede ser un texto escrito, puede ser narrar con palabras y con relatos lo que implica la ciudad de Villavicencio, y por otro lado implica también poder hacer unas lecturas gráficas, visuales, unas lecturas desde otras narrativas y desde otros relatos y desde otras perspectivas. Pero también cuando entendemos a la ciudad como objeto de estudio, significa que podemos estudiar y analizar la ciudad más allá de las relaciones técnicas y las relaciones disciplinarias que me permite la arquitectura, sino que puedo complementar, aumentar el concepto de ciudad desde el análisis y desde la comprensión de diferentes aspectos de lo que implica la ciudad hoy en día. Bueno, ustedes tal vez en sus clases, en sus desarrollos históricos, han visto que, sobre todo en América Latina, la ciudad es una producción social que está basada en un complejo modelo imperial europeo. Nuestras ciudades, o la gran mayoría de nuestras ciudades latinoamericanas, fueron herederas de primera mano de la cultura, pero también del orden social que se traslapó en esta invasión europea a América Latina. Son muy pocas las prácticas, las ciudades, el concepto de organización y de espacio social que se conserva de aquellas culturas aborígenes y de aquellas culturas originarias de la América Latina. Más del 90% de las ciudades en nuestro territorio tienen esa cultura traslapada europea. Las ciudades entonces las venimos entendiendo como reproductoras de ese imperio, ¿no? De ese imperio, en el caso colombiano, de ese imperio español, con todo lo que esa reproducción implica, pero en especial en lo relacionado con el poder. Las ciudades y la configuración de las ciudades estaban enmarcadas dentro de la concepción de poder, ¿no? Por eso la plaza central, donde en cada una de sus alas laterales estaba incluida uno de los poderes que según la herencia europea debían mandar, coordinar y ordenar la ciudad, el poder legislativo, el poder, eh, digamos que ejecutivo, el poder eclesial. Entonces, bajo esta lógica, las ciudades crecieron y se desarrollaron hasta convertirse en los centros urbanos que hoy conocemos. Algunas ciudades, gracias a esas dinámicas económicas y de mercado, se volvieron metrópolis, grandes ciudades,
Otras decidieron o les tocó desempeñar diferentes roles históricos, como ciudades periféricas, y cultivar otro tipo de rasgos que las pueden caracterizar sin la necesidad de entenderse y comprenderse como metrópolis, que es el caso de nuestra ciudad de Villavicencio, una ciudad periférica, una ciudad que depende y aún depende notoriamente de las ciudades centrales o de las ciudades andinas, pero en términos generales es una ciudad que se va interpretando y que se va caracterizando por algunas particularidades que la hacen única, ¿no? Bueno, en términos generales las ciudades hispanoamericanas fueron entendiendo la necesidad de tener un ordenamiento social. Por eso, como les venía diciendo, la plaza central, donde se disponían en cada una de sus salas laterales los diferentes poderes civiles o eclesiásticos. Villavicencio no es ajena a esa realidad histórica y social, ni a esa disposición espacial. Vemos nuestra Plaza de los Libertadores, donde en un ala tenemos la gobernación, en la otra ala la catedral, ya a la otra ala hoy están otros edificios y otras representaciones, pero en una de sus esquinas está el Banco de la República y con toda la herencia de ese edificio que implicaba en la ciudad tener ese poder económico. Y en la otra ala, hoy ya ha mutado a otros espacios urbanos, pero históricamente tendríamos un teatro y tendríamos otros ejercicios de interacción social que nos podía plantear la plaza central. En esta ciudad, en Villavicencio, como en todas las otras de su tipo en el continente, se empezó a generar y se construyó el orden social en torno al espacio tal y como lo determinaron en algunas ciudades más antiguas que Villavicencio los colonizadores, los conquistadores, y en nuestra ciudad las dinámicas del colonizador o del criollo como tal. La forma urbana, entonces, desde una perspectiva, es empleada como un mecanismo de pedagogía. Nos enseñan quiénes son los importantes desde el punto de vista de una organización central de la plaza. No hay cabida para comunidades indígenas, ni afros, ni para otro tipo de iglesias, ni para otro tipo de cultos, y tampoco para otro tipo de poderes que no se instauren desde los civiles. Entonces, esas ciudades nos permiten o nos dicen cómo son las jerarquías, cómo son esos espacios de sumisión. La ciudad además enseña cómo se debe transitar en ella, cómo se le debe concebir y cómo se le debe nombrar. La ciudad entonces se enseña y se aprende sobre ella. No es algo dado per se, sino que es fruto de una interacción social que responde a una construcción cultural que obedece a patrones y dinámicas sociales que se han dado a través de la historia. Entonces, como ven, la ciudad como objeto social nos permite no solamente establecer una lectura de lo instaurado, de lo que es Villavicencio a la historia de hoy, de lo que es la memoria de Villavicencio, de que es la historia urbana y la historia arquitectónica de la ciudad, sino que también me permite leer a una Villavicencio en sus interacciones, desde las personas que viven, desde la ruptura de esas precisamente lógicas de poder y de esa homogenización del espacio que de pronto nos dice cómo utilizar un espacio público y nosotros terminamos utilizándolo de otra manera. Y no porque seamos ignorantes, sino porque en la interacción con la ciudad, pues esta me permite entenderla de una forma diferente. Eso nos lleva a entender la ciudad como una construcción social e histórica. La ciudad se ha constituido en objeto de estudio que atrae diversas disciplinas, fundamentalmente de las ciencias sociales y obviamente de las técnicas y de las ingenierías. Pero básicamente desde las ciencias sociales, entender la ciudad ha fundamentado tres elementos que son claves para entender a Villavicencio, que es nuestro caso de análisis desde un punto de vista más amplio. Y es cómo se transita, cómo se concibe y cómo se nombra la ciudad de Villavicencio. Entonces, cuando yo puedo entender que estos tres elementos se confluyen para mostrarme no una, sino muchas posibles ciudades como Villavicencio, es decir, no varias ciudades parecidas a Villavicencio, sino que dentro de la ciudad hay diferentes concepciones de la ciudad a través de la mediación de las personas que transitan,
que conciben y la forma en la que nombran su ciudad. Estos tres elementos pues están íntimamente relacionados entre sí y asociados a la misma o al mismo nombre de Villavicencio, en lo que lo constituye como ciudad. Las tradicionales cabalgatas o los tradicionales ferias ganaderas o la tradición de las ferias del coleo, por ejemplo, son una manera ritual de exteriorizar en el espacio, en la calle, el joropódromo, ¿sí? Una profesión cultural, un llamado que nos hace la ciudad a establecer, tal vez homogéneamente, un ser de Villavicencio, una ciudad, la Puerta al Llano. Entonces, si la ciudad que se hace llamar la Puerta al Llano no es la capital del joropo, de la música llanera, de la cultura de la vaquería, pues entonces casi que la ciudad se estuviera contradiciendo a sí misma en su nombre. Estas expresiones de un tipo de identidad llanera se desarrollan casi siempre o parten desde el centro de la ciudad, de tal forma que se transita en ella, en la ciudad de Villavicencio, con un orden preestablecido que se ha mantenido por los años. Casi siempre las cabalgatas, el joropódromo, ya tiene establecidos unas rutas que de una u otra forma configuran la ciudad y hacen que la gente conozca la ciudad de esas mismas rutas. A tal punto que esos ejercicios culturales empiezan a convertirse más bien en elementos centrales de la identidad de Villavicencio. Y precisamente en Villavicencio, como ciudad producto de la construcción social, el rito, los rituales se constituyen en rasgos característicos y constitutivos de la ciudad. Estos elementos rituales basados en una identidad llanera, basados en una cultura ganadera, pues de una u otra forma determinan una parte fundamental de la narrativa tradicional sobre la ciudad. Entonces, además de que la ciudad es una construcción social, pues la ciudad es una construcción histórica, posee memoria, posee unas narrativas que se van construyendo, consolidando y se han transmitido de diversas maneras y que hoy siguen siendo un patrón vigente y determinante en el hacer y en el quehacer de la ciudad de Villavicencio. Tenemos pues que entonces el orden político, social y cultural de la ciudad, asumido y defendido por las diferentes élites urbanas que han venido habitando Villavicencio, pues van generando un modelo hegemónico que se transmite y se reproduce por medio de la narrativa histórica, lo que se transmite y se reproduce en prácticas socialmente aceptadas, pero que no representan a todos. Pongo el ejemplo entonces de las cabalgatas. Las cabalgatas tienen una presencia en la cabalgata, en el caballo, en su gran mayoría de aquellas élites que han habitado la ciudad. Y entonces nos hacen ver la cabalgata como un ejercicio cultural, como una práctica cultural, pero en últimas solo la están desarrollando una pequeña élite. Entonces termina siendo una práctica hegemónica, una imposición de unos pocos para que entendamos una ciudad que ellos quieren que nosotros entendamos. Entonces empieza Villavicencio ya no a convertirse en una ciudad de construcción social, sino que la ciudad se convierte en un instrumento de dominación y en el espacio de los dominantes. Los conjuntos cerrados, las grandes extensiones de los condominios, condominios que están cerca a nacederos de agua para manipular y consolidar y monopolizar el agua de la ciudad. Todo esto se evidencia en la medida en que la ciudad de Villavicencio va dominando también cada vez la naturaleza, va deforestando, va colonizando espacios naturales y va estableciendo un orden social y económico.
generando diferentes tipos de concentración urbana y social, y desde allá se generan proyección social y cultural. Entonces Villavicencio se va convirtiendo en un espacio donde se da un proceso de socialización y de reproducción cultural. Claro, desde esta postura hay que ver los espacios urbanos como parte de agencias educativas de la sociedad que determinan en buena medida los hábitos y costumbres sociales. Los espacios se organizan de manera ordenada y socialmente jerarquizada, y desde ellos se establecen patrones culturales. La sociedad de Villavicencio se construye, crea y organiza desde los espacios urbanos y los dota de sentido, de acuerdo con los parámetros que ella misma establece, en función de sus necesidades e intereses. Pero detrás de la sociedad están quienes la moldean y la dirigen, también de acuerdo a unos intereses determinados. En este caso podemos señalar que quienes están detrás de las sociedades urbanas en Villavicencio son la élite económica, política, cultural e intelectual de la ciudad. Esta élite es quien ha determinado cómo es y debe ser la ciudad y cómo se debe vivir en ella. Esta élite es la que ha, en últimas, manipulado los planes de ordenamiento territorial. Esta élite es la que ha permitido que se haga poblamiento de algunas veredas sin establecer un uso debido del suelo, y por eso entonces vemos realidades como que en la vereda El Cairo, como en algunas partes de la vereda Piay, el uso del suelo es mucho más barato que en barrios como el Galano, como el San Rafael, y entonces hay gente de muchísimo dinero perteneciente a élites económicas que paga pesos de impuesto predial, mientras otras personas con su casa en estrato 1 y 2 tienen que pagar de impuesto predial un sinfín de dinero. Estas élites económicas también no les ha interesado manejar y manipular el uso del suelo en barrios como en San Benito, como el mismo centro de la ciudad, donde permiten que las ciudades y que el espacio urbano se vaya deteriorando para ellos mismos hacer compras de predios a unos valores irrisorios, y después mágicamente se cambia el uso del suelo y esa tierra empieza a tener un valor exponencial, y entonces ahí empiezo yo a construir grandes edificios, hoteles, condominios, apartamentos. Es una élite también cultural que nos ha implementado y nos ha venido diciendo casi que de forma obligatoria que en la ciudad de Villavicencio casi que exclusivamente se oye joropo, casi que exclusivamente se baila joropo, se come carne a la llanera, y por poco nos invitan a vestirnos, bueno, de por sí lo hacen. Algunos viernes nos dicen que nos tenemos que vestir de orgullo llanero, y tenemos que vestirnos con algunos trajes que no necesariamente son los únicos trajes de expresión típica y cultural de Villavicencio. Entonces la ciudad como construcción social e histórica es un objeto de estudio porque me permite identificar todas esas dinámicas, todas esas posibilidades de entender y revisar una ciudad. A Villavicencio como ciudad yo la puedo analizar y la puedo tener como objeto de estudio desde las expresiones culturales que en ella surjan. Y como expresiones culturales estamos diciendo que no son expresiones artísticas, por eso las hemos separado. Expresiones culturales son aquellas propias de un agenciamiento de un nicho social. Ejemplo, lo que pasa en nuestros semáforos históricamente, o lo que ha venido pasando, no históricamente, perdón, sino en los últimos momentos, con alguna presencia de migrantes venezolanos que se mezclan con algunas otras personas desplazadas o en situación de pobreza de la misma ciudad, colombianos, y que empiezan a colonizar los semáforos y a utilizarlos como unas expresiones artísticas, unas expresiones culturales, ya sea desde una práctica que se ha venido estandarizando, que es la limpieza de los parabrisas, hasta espectáculos de música llanera, de baile, de circo, de expresiones circenses, de equilibrismo, de malabarismo, que se toma en la ciudad. Pero también expresiones culturales como la evidencia de un desempleo latente, que en estos mismos semáforos nos ha venido construyendo unos mercados persas, como se llaman,
donde encontramos desde tapabocas, juegos de mesa, camisetas de selecciones y equipos, banderas, dulces, chicles, maní, caramelos, una venta constante, estropajos, jugos, bonais, que van generando una expresión de una ciudad en desempleo, una ciudad en desocupación. Y yo desde eso, o de la proliferación de restaurantes que giran en torno a la carne, sobre todo a la carne de res, como expresión supuestamente típica y común del llano, pero también a espacios de rumba y de consumo de licor que rondan específicamente centros educativos, normalmente de educación superior. Pero también puedo analizar la ciudad de Villavicencio de sus expresiones estéticas, de cómo el mobiliario urbano y cómo de algunos lugares y espacios se convierten en posibilitantes de expresiones urbanas a través del grafiti, del stencil, a través de expresiones o de ir colonizando espacios, ejemplo, los tatuadores, las personas que trabajan las extensiones corporales, y entonces vamos identificando algunas zonas de una u otra forma según su modelo, su economía, pero también sobre su estética. O sea, el barrio San Benito o los barrios colindantes a El Alcosto, yendo así, bajando por la Avenida del Llano, pues se convierten en unos espacios que estéticamente dicen algo. Algunos producen emociones positivas, otros producen emociones negativas, o lo sórdido y oscuro que se convierte el mismo San Benito en las noches, permitiendo la luz de neón, el bombillo rojo, y con ellos unas prácticas de prostitución y explotación sexual en un 99.9% hacia la mujer. Y hacia la misma noche y en la tarde, esas mismas calles colindantes a la avenida, a la vía Puerto López y colindantes con el barrio San Benito, pues encontramos las famosas calles de los mariachis, lugares donde encontramos pequeñas muestras de México, vestidos y caracterizados y esperando ofrecer sus servicios hacia una ciudad, una población que los busque y que los llame. Yo puedo entender también la ciudad de Villavicencio desde sus expresiones artísticas, propiamente dichas, desde algunas galerías nacientes de arte, desde los mismos espacios de arte urbano, o de tatuajes, o de stencil. O puedo entender a Villavicencio desde sus monumentos, desde lo que dicen sus estatuas y lo que dicen sus monumentos, pocos pero muy dicientes en la ciudad. Yo también puedo entender la ciudad de Villavicencio como, o desde su consumo cultural. ¿Qué consume el habitante de Villavicencio en cuanto a su ciudad? ¿Cuáles son esos espacios que le permiten una construcción de un capital cultural? ¿Tenemos museos? ¿Será que la construcción cultural de Villavicencio se centra en los centros comerciales y en los teatros y en los cines, teniendo en cuenta que hoy en día no tenemos una gran oferta institucional de consumo cultural? Pero yo también puedo analizar a la ciudad de Villavicencio desde sus grupos etarios, desde los niños, los espacios que confluyen, los espacios que son creados o los espacios que son apropiados o despojados y deshabitados por los niños y niñas de la ciudad. En el caso de nuestra clase, pues lo vamos a trabajar desde la juventud. ¿Qué implica ser joven en una ciudad? ¿Cuáles son esos territorios vedados, prohibidos, amplios o reconocidos que tienen los jóvenes en Villavicencio? ¿Cuáles son esos espacios que generan emociones o cuáles son otros espacios que le generan rechazo a la comunidad juvenil de Villavicencio? Y si yo trabajo lo juvenil, pues también podría entender y analizar la ciudad de Villavicencio desde sus identidades urbanas, desde cómo la ciudad permite la construcción de los antes llamados tribus urbanas y hoy también llamadas agenciamientos juveniles. Yo también puedo entender la ciudad y leer y entender y comprender la ciudad de Villavicencio desde sus imaginarios y representaciones, desde lo que la gente piensa que es, fue o debe ser Villavicencio,
de cómo interpretan algunos espacios de Villavicencio, qué es para muchos de nosotros el barrio Santa Fe, qué es para los que viven ahí, qué es para el que transita nomás por ese barrio, quién es para el que lo ve en redes sociales. Imaginarios y representaciones que van configurando espacios vedados o espacios amplios de la ciudad. Yo también puedo analizar y comprender la ciudad de Villavicencio desde los espacios públicos o privados que existan para el goce del tiempo libre y para la expansión y el ocio. Puedo analizarla desde la presencia, no el uso o el desuso de sus espacios públicos. Puedo analizar a la ciudad de Villavicencio desde su concepto de movilidad, una ciudad pensada más para carros que para peatones o para otros tipos de transporte alternativo. Puedo analizar Villavicencio desde su crecimiento urbano, desde el auge de los conjuntos cerrados, de la vigilancia privada, de los centros comerciales que constantemente están impidiendo que los habitantes coincidan, entiendan y gocen lo que es lo público y más bien se concentren en lo que es privado. Y obviamente lo que nos concierne sobre todo a ustedes como futuras arquitectas y arquitectos tiene que ver con el análisis de las ciudades, de su arquitectura, desde su historia arquitectónica, desde su prevalencia arquitectónica, desde su territorialización y desde su desterritorialización. Y obviamente en lo que aplica a estas cátedras y estas clases como la que yo estoy aquí orientando, con las dinámicas sociales y humanas que hacen presencia en una ciudad, que eminentemente no sería ciudad si no fuera por las personas que las habitan. Por tal razón, la idea es que empecemos en las próximas 4 clases, con estas 5, a construir una imagen de ciudad a partir de 4 dimensiones. Son muchas más, pero vamos a empezar a través de 4 dimensiones para el abordaje de la ciudad. A través de la dimensión expresiva, la dimensión difusiva, la dimensión interactiva y la dimensión estructural. ¿Por qué? Porque después de que ustedes ya han venido analizando las ciudades de un transitar o desde una narrativa histórica tradicional y que posiblemente en las próximas clases lo seguiremos haciendo, pues vamos a empezar a auscultar la forma como esta narrativa histórica está relacionada con las maneras en cómo los jóvenes, ustedes, narran y habitan la ciudad. Es muy evidente que para el caso de Villavicencio, el vehículo más efectivo y potente de inclusión en el sistema social no necesariamente es la educación o la escuela formal, sino la misma narrativa urbana, es decir, la forma en la que nos comportamos en la ciudad. Habitamos la ciudad de manera en la que nos transitamos y entendemos en la misma ciudad. Pues en otras palabras, definitivamente no es el sistema escolar formal quien genera inclusión social en Villavicencio, sino la narrativa urbana de la ciudad, entendiendo que esta es fundamentalmente la ciudad, una construcción social e histórica que tiende a ser tradicional y hegemónica. La calle en Villavicencio opera como territorio público, en el cual se despliegan diferentes estrategias pedagógicas para conocer, comprender, aprender, comportarse en el territorio urbano de la ciudad de Villavicencio. Se genera así la sociedad urbana. En este contexto, la narrativa, los relatos, contribuyen en primera instancia a la formación de nuevos ciudadanos. Y en dicho proceso formativo, definitivamente, la universidad, la escuela, el aprendizaje de la arquitectura no es suficiente. Los procesos formativos y educativos en torno a cómo es la ciudad y cómo comportarse en ella, de acuerdo a su pasado, a lo que ha sido, sobre todo en el caso de Villavicencio, que anda muy centrada en su pasado, pues transitan ya no por el sistema educativo formal, sino por lo que ocurre en la calle, con los amigos y con la vasta tradición que se exhibe en cada esquina, ya sea del centro, si lo podemos llamar histórico de Villavicencio, o desde las periferias y diferentes lugares que han venido consolidándose en Villavicencio como ciudad que transpira historia
pero que esta historia es solo comprensible desde la perspectiva de los nuevos ciudadanos, de la emergencia de los jóvenes como habitantes de la ciudad. Por eso hay que mirar cómo están presentes estas 4 dimensiones en los diferentes relatos y en las formas que tienen los jóvenes de habitar la ciudad. ¿Qué es entonces cada una de estas dimensiones? Pues la primera es entender la ciudad como expresión. Y cuando hablamos de la ciudad como expresión, pues entendemos que es una ciudad. Aquí tenemos una foto de una escultura de mariposas que queda al frente de Unicentro, y digo Unicentro como referente de lugar y de espacio en la ciudad, ¿sí? Pero estamos hablando de la avenida 40 antes de tomar estas bifurcaciones hacia la avenida del Llano o hacia la avenida que conecta ya con el centro de la ciudad. Cuando hablamos de la ciudad como expresión, hablamos de la presencia, de que empecemos a identificar la presencia de manifestaciones de corte artístico, estético y cultural en el espacio urbano de la ciudad de Villavicencio. Las modificaciones formales y expresivas en el espacio del centro histórico de la ciudad, el lenguaje coloquial en las interacciones urbanas en la ciudad, y la importancia de la cultura visual en este mismo espacio. Pueden ser algunos de los temas posibles para abordar a la ciudad desde la dimensión de la expresión. Es decir, preguntarnos sobre qué espacios de la ciudad de Villavicencio responden a una dinámica artística, estética y cultural que permita generar una dimensión expresiva de la ciudad y que permite identificar espacios urbanos, ya sea públicos o privados, como lugares en los cuales se vive, se expresa y se siente la ciudad. Si no estuviéramos en Villavicencio, si no estuviéramos en Cali, entonces estaríamos hablando, ejemplo, de la zona de Juanchito, que no hace parte ya del sistema urbano de Cali, pero sí hace parte de una connotada rumba y expresión cultural en torno a la salsa. Y entonces la salsa como expresión musical se convierte en referente de la ciudad. O lo que pasa con el Parque Simón Bolívar, ejemplo, hacia algunas fechas especiales en las que se celebran eventos como Rock al Parque en Bogotá. Entonces esas expresiones culturales hacen entender una ciudad rockera, una ciudad metalera, una ciudad punk, una ciudad que de una u otra forma manifiesta constantemente su rebeldía. O identificar qué es para la ciudad el espacio y la zona de tolerancia del San Benito y esas dinámicas tan curiosas de ser un lugar de proliferación de talleres en el día, de prostitución y explotación sexual en la noche, de expresiones culturales como los mariachis o de expresiones culturales o deportivas como los billares. ¿Y cómo interrelacionan esos 4 componentes ahí? ¿Cómo entender esa lógica de las periferias de la ciudad que se están convirtiendo en los últimos 2, 3 años en lugares de restaurantes al aire libre y de restaurantes de tipo campestre? La Vía Antigua Restrepo, la salida o todo lo que tiene que ver con la rotonda de las Arpas hacia el aeropuerto o hacia la antigua vía de Villavicencio, la salida hacia Bogotá. ¿Cómo se va configurando estos espacios en espacios de esparcimiento familiar basados en una expresión artística y cultural como es la gastronomía llanera? ¿O cómo se van consolidando espacios como Perendengue, como la Casa del Joropo, Corcuya, o algunos espacios que empiezan a identificar el arte y la cultura como posibilitantes de una nueva economía o de una economía basada en la cultura? Pero también entender espacios de la ciudad como los muros, como la parte baja de los puentes, el subnivel de Villacentro y el antiguo espacio de una casa de prostitución llamada Sexapil en Villavicencio, al frente de Postobón,
cómo se va configurando esos muros en unas expresiones de grafiti, de arte urbano, de alto contenido político, o cómo se va configurando el centro como un escenario completamente social y político en el día, comercial sobre el día y la tarde, pero completamente en penumbras y solitario en la noche. Cómo se van rehabilitando zonas culturales en torno a la gastronomía y a la cultura, como lo que hoy llamamos el parque infantil, o que se ha denominado el parque de los periodistas también. O zonas de rumba como La Grama, como el 7 de agosto, o lugares específicos referentes de Villavicencio, como discotecas como Capachos, o como antiguamente se llamaba una Cuarzo, que sin existir hoy en día, mucha gente sigue referenciando ese espacio como Cuarzo, un lugar donde también se volvían terminales satélites y donde paraban o siguen parando las flotas a dejar a las personas. Pero también entender la ciudad como difusión, desde su expresión de divulgación, desde la difusión, la dimensión de la difusión. Tenemos aquí una foto de una ruta de una cabalgata en la que se especifica la ciudad de Villavicencio, pero desde el recorrido que hace las antiguas cabalgatas, ¿no? Y entonces me dicen que la salida de la cabalgata es desde el Hotel del Llano y la llegada de la cabalgata tiene que ver al parque en la Coralina, en la llegada ahí a esa parte de la ciudad, pasando por, y si ustedes ven ahí el mapa, van generando unos lugares de notada resonancia, como el famoso Parque de las Lechonas, que no se llama así, pero que culturalmente ha sido un espacio de difusión que es conocido de esa manera. La Fiscalía o la antigua Fiscalía que quedaba al frente de Villacentro. Muchas veces y todavía la gente hace referencia a ese espacio como en la Fiscalía y no en el edificio que queda cerca o en el Barzal cerca a lo que es la Clínica Meta. La Cámara de Comercio, el Teatro en la Vorágine, el Centro Comercial Unicentro, Unimeta, la Gobernación, el Villa Julia, la Glorieta de la Grama y Cholaos. Y ustedes se van dando cuenta cómo se mezclan nombres de barrios con nombres de calles, con espacios públicos, con espacios privados y hasta con negocios exclusivamente propios de alguien, ¿no? Como Cholaos, como Unimeta. Entonces la ciudad también termina siendo un espacio de divulgación y lo que entendemos como la dimensión de la difusión es una forma de abordar la investigación de la ciudad. En el contexto de Villavicencio, pues podemos entender algunas propuestas de análisis desde la realización, ejemplo, de mapas de medios de difusión de la ciudad, o sea, cómo están configurados los mapas de Villavicencio, así como el que vimos anteriormente. Cuáles son esos lugares específicos y cuáles son esos lugares de resonancia y de difusión constante. Pero también podemos analizar la imagen de la ciudad de Villavicencio de los medios de difusión masiva, teniendo en cuenta que Villavicencio no es una ciudad con medios de comunicación amplios. Entonces cabe preguntarnos cómo dibujan, cómo representan a Villavicencio los medios tradicionales. Podríamos hacer un análisis desde las pocas veces que hay un corresponsal de noticias en Villavicencio, en los noticieros RCN, Caracol, CMI, desde dónde hablan, cuáles son esos espacios representativos. Entonces ahí aparece, ejemplo, la Catedral de Villavicencio como un espacio de difusión y divulgación. Y eso no implica que todos en Villavicencio seamos católicos, pero muchas imágenes parten ahí. Muy pocas, ejemplo del Cerro de Cristo Rey. Es un lugar muy icónico de la ciudad, pero que todavía no sigue generando una pertenencia y una difusión y una divulgación propia de la ciudad. Malocas, el Parque de Fundadores y centros comerciales. Los centros comerciales en Villavicencio son eje no solamente de turismo, pienses en el centro comercial Primavera Urbana, un centro comercial que no solamente atrae por su comercio y por sus ventas, sino por una especie de turismo
de personas que quieren ir a ver los peces, la especie de estanque, que es una desviación de un río público que hacen ellos, y concentran ese espacio del río y ese caño que pasa por, colinda por la parte de atrás del barrio y del centro comercial. Pero también podemos ver cómo usan, cómo se usa la imagen de la ciudad. O sea, para que me poner otro ejemplo de otra ciudad. Si yo muestro Monserrate, inmediatamente me ubico yo en Bogotá. Si me muestran el metro, pues yo me ubico en Medellín. Si me ubican el Bernabéu, yo inmediatamente me ubico en Madrid. Si me ubican la Torre Eiffel, yo inmediatamente me ubico en Madrid, en París, perdón. ¿Cuáles son esas imágenes de la ciudad que hacen parte del imaginario de las personas y que con una sola foto podríamos identificar que es Villavicencio? Pero también, ¿cómo interpretan a la ciudad las organizaciones ciudadanas? ¿Qué es la ciudad para las poblaciones LGBTI? ¿Cuáles son esos lugares de referencia de las poblaciones LGBTI en Villavicencio? Tenemos culturas urbanas en Villavicencio, tenemos rockeros, tenemos raperos, tenemos hip hopper, tenemos skater, biker, tenemos practicantes de parkour, tenemos bailarines. ¿Cómo y qué identifican de Villavicencio como espacios propios? Pero también, ¿qué consumen en medios de comunicación las mismas personas de Villavicencio? Nosotros no tenemos, por ende hay un bajo consumo de medios audiovisuales y medios de comunicación que se basen en Villavicencio. No tenemos canal regional, tenemos algunos ejercicios de periodismo digital, James Informa, Steven Liévano, Noticias Hoy, Villavicencio Día a Día, Noticias de Villavicencio. ¿Y cuál es la percepción que esos medios dan sobre la ciudad? ¿Cuál es ese tratamiento que le dan los medios a las manifestaciones de cultura popular urbana en la ciudad de Villavicencio? ¿Cuál ha sido la evolución histórica de los medios de difusión en la ciudad? ¿Cuáles han sido esas emisoras? ¿Cuáles han sido esos periódicos que han existido, esas revistas que nos han permitido ir creando una memoria de la ciudad? Pero también lo divulgativo tiene que ver con las modificaciones de los ecosistemas urbanos que dan presencia de espectaculares publicitarios de la ciudad. Ejemplo, Malocas. Donde hay un pueblito llanero, que ese pueblito es muy difícil ya de entenderlo y comprenderlo en la dinámica de la ciudad de Villavicencio. Entonces, si así no son los barrios de Villavicencio, si así no es la construcción en Villavicencio, pues entonces, ¿qué queremos decir con un espectáculo y con una manifestación de un pueblito villavicencio? Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué espacios de la ciudad de Villavicencio responden a la dimensión de difusión de la ciudad? Para llegar a la tercera dimensión, y esa ciudad como interacción. Y entonces aquí tenemos por la octava, en lo que hoy es el semáforo pasando de un supermercado, que creo que es un ARA, pero que en algunos domingos o en algunos sitios funciona como la famosa recreovía en Villavicencio. Y vemos aquí cómo confluyen espacios de diferentes grupos que han venido entendiendo la ciudad como hábitat de rutas de tránsito de Villavicencio, de ciclistas. Hoy en Villavicencio hay múltiples rutas de ciclismo urbano y rural. Hay rutas para caminatas ecológicas, hay rutas para conocer cascadas y nacederos de agua en la ciudad de Villavicencio. Hay rutas ecológicas que buscan ubicar los diferentes lugares rurales y periurbanos que tiene la ciudad a través de sus veredas y sus corregimientos. Entonces, cuando hablamos de la interacción es cuando hablamos de lugares que ponen acento en la construcción de vínculos y relaciones entre los sujetos. Vuelvo a lo mismo, durante mucho tiempo en la esquina donde hay un papagayo allá al frente de Postobón, donde hay una guacamaya, perdón, fue el lugar donde se empezó a reunir uno de los pioneros
grupos de usuarios de bicicleta en Villavicencio, que llamaban los bicinavegantes. Constantemente se reunían ahí para poder ellos hacer recorridos nocturnos o diurnos de la ciudad. Pero pues no estaba esta proliferación hoy de las mallas, de los vestidos de ciclista, de los cascos y de la parafernalia estética que ahora tiene el recorrer la ciudad en bicicleta, sino se llegaba con la intención de interactuar y de poder conocer las ciudades de otro punto de vista. Esos espacios se pueden establecer a través de intercambios comunicativos de diversa índole. Pasados, como ejemplo, lo que pasaba en la Plaza de los Libertadores hace unos 20, 25 años, cuando no había obviamente proliferación del internet, entonces la plaza de Villavicencio estaba llena, la plaza central, el Parque de los Libertadores, de personas con máquinas de escribir, colaborando, haciendo y viendo como negocio la construcción de cartas, de peticiones, de formularios que la gente de otros lados y del espacio rural venía a tramitar en el centro de Villavicencio. Hoy ya no se ve eso y si se ve es muy poquito. Entonces la ciudad va generando espacios de interacción. Es la famosa calle de las talabarterías, pues porque habían talabarterías. O los espacios como el 7 de agosto que permiten a través del consumo de licor y de un negocio basado en la música y la rumba, si me permiten la palabra, pues generar interacción. Dicho de otro modo, la interacción se centra en los sistemas de comunicación, en las relaciones intersubjetivas, en los diálogos, en la denominada comunicación interpersonal. La realización entonces acá de etnografías en espacios urbanos concretos como plazas públicas, como plazas de mercado, como bares, como cantinas, como calles, como comercios, es una de las estrategias metodológicas más utilizadas para poder leer la ciudad. ¿Qué pasa en una plaza de entender lo que confluye en un lunes en una plaza de mercado que es diferente al domingo en la plaza de mercado? Si ustedes toman la de ejemplo, la plaza de mercado del Popular o la del San Isidro. Esos vínculos que se generan hoy en las múltiples canchas sintéticas que ya van proliferando en la ciudad, que durante 40, 52 horas generan un vínculo en el deporte, pero curiosamente alrededor de estas canchas está proliferando una cantidad de negocios de licor donde coloquialmente se dice se va a jugarse el tercer tiempo. Y esas relaciones de muchos bares, muchas cantinas que no poseen baños y que entonces las personas que están ahí usan el espacio público, mal usado obviamente, como baño público. Entonces también como arquitectos y arquitectas nos tenemos que preguntar cuáles son esos espacios de la ciudad de Villavicencio que responden a esa dimensión interactiva de la ciudad, que me permiten la construcción de vínculos, de relacionamiento, en qué parque se reúnen los skaters, en qué parque o en qué lugares, ejemplo, durante la 40 se baila y se ha históricamente hecho nuestro famoso joropódromo. Para pasar a la ciudad estructurada, con una foto de la entrada de Malocas, y este monumento a esta cultura ganadera y esta cultura del trabajo de llano. Cuando hablamos de la estructuración, pues nos toca entender que es la dimensión más compleja, ya que son esos espacios de la ciudad que conectan las tres dimensiones que hemos hablado anteriormente. Y en ellas, en esos espacios se configura la información, la difusión y los sistemas de comunicación. En este terreno se pueden abordar cuestiones como el espacio público de la ciudad. La Alameda de la 40 implica espacios de expresión, espacios de difusión y divulgación, pero también espacios de interacción. El Parque de los Fundadores interpreta unas relaciones entre emociones y ciudad, un parque que permite dentro de la ciudad practicar el deporte al aire libre. Entonces me genera capacidad de expresión. Hay además dos monumentos muy representativos, bueno, hay varios, pero hay dos monumentos muy representativos dentro del Parque de los Fundadores, este monumento de los fundadores de Rodrigo Arenas Betancourt y este nuevo espacio museográfico y monumental que habla sobre la visita del Papa Francisco a la ciudad de Villavicencio. Pero ahí usted puede encontrar las tres dimensiones en ese parque. Y además la mezcla entre las emociones y la ciudad.
en la famosa calle de las Palmaditas en Villavicencio, que termina con el tiempo convirtiéndose en peatonal y que ha generado diferentes intervenciones, a veces para desperdiciar el erario público. Hace unos años la llenaron de paraguas y sombrillas de colores, asemejando supuestamente la serranía de la Macarena y nuestro río de los 7 colores. Entonces, sin embargo, ese espacio permite la expresión, la divulgación, los sistemas de comunicación, hay comercio, hay venta ambulante, hay expresiones artísticas y culturales, todavía hay gente que se camina en ese espacio como paseo matutino a la ciudad un fin de semana, pero también confluyen porque todavía hay muchos edificios públicos, bancarios y financieros que le permiten a la gente confluir ahí. Entonces, el uso del espacio urbano para la información pública o para la actividad política, en lo que se convirtió ya en lo lindo durante el estallido social y el momento más álgido del estallido social y el lugar de concentración de la protesta pública de jóvenes en Villavicencio, o lo que se constituye el Parque Central de Villavicencio con el Samán de fondo en un lugar de expresión política, pública, a veces con contenido violento de el estallido social y de la manifestación y el agenciamiento político de jóvenes en la ciudad de Villavicencio. Entonces nos cabe pensar qué espacios de la ciudad de Villavicencio entonces responden a la dimensión estructural de la ciudad. ¿Cuáles son esos 3 espacios? Todo este discurso lo hemos trabajado a partir de unos textos. Uno es Narrar y habitar la ciudad, es todo un ejercicio que se hace desde las narrativas de jóvenes en la ciudad de Popayán. Otro es La ciudad como objeto de estudio desde la comunicología, de Rizo García. También de 2 ejercicios que desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad hemos venido desarrollando. El primero, un libro que se llama Ciudad, Subjetividad y Juventudes en Villavicencio, narrativas desterritorializadas, de su profesor Yacer Farrés, del profesor de Humanidades José Vicente Ospina, del profesor Carlos Benavides, que ya no está en la facultad, y de autoría también mía. O también un artículo publicado que se llama La cotidianidad en Villavicencio, un informe MICMAT con docentes y estudiantes de la USTA, que lo que busca es entender cuáles son esos lugares de topofilias y topofobias que existen en la ciudad. Bueno, todo esto, ya ponemos fin a la presentación, todo esto para ya dejarlos a ustedes en el resto del tiempo en un ejercicio de pensar. Lo que queremos es que ustedes piensen la ciudad de Villavicencio desde cada una de las cada una de las 4 dimensiones en las que hemos hablado. Es decir, que usted individualmente ubique en su mente, si quiere escribirlas en un papel, las vamos a retomar la próxima clase. 4 lugares, 4 espacios de la ciudad de Villavicencio que ejemplaricen la dimensión expresiva, que a usted le parezcan que representan una dimensión expresiva, ya sea cultural, ya sea estética, ya sea artística de la ciudad. 3 lugares. 3 lugares que representen la dimensión de difusión de la ciudad. 3 lugares que sean representativos, claves en la ciudad, que permitan a la ciudad ser identificada en otros espacios y por otras personas. Espacios que sean comúnmente reconocidos por la gran mayoría de los villavicenses. 3 lugares donde se ejerza constantemente la interacción ciudadana y que se permita a través del espacio confluir en desarrollos y en vínculos emocionales. Y 3 lugares que comprendan todas estas 3 cosas. En esta charla, y si ustedes se devuelven en el video, pues van a encontrar muchos de esos ejemplos que yo les di con lugares, con avenidas, con calles. Pueden ser públicas, pueden ser privadas. La idea es que usted las ubique en un papel, en una hoja, en un texto, en un Word. Y en la próxima clase, el próximo jueves, nosotros yo voy a poner aquí un croquis de Villavicencio en PowerPoint,
y vamos entre todos identificando cuáles son esos lugares comunes. Tenemos que aquí ser muy ágiles, identificar unos 10, 15 lugares comunes, 20 lugares comunes entre todos nosotros para cada una de esas dimensiones, y la vamos ubicando en un mapa. Y vamos creando y haciendo un ejercicio de lectura a través de imaginarios y representaciones. Obviamente al principio de la clase pues echamos la carretazo de la teoría, y ustedes con el complemento de la aula virtual, ahí van a tener lecturas, ahí van a tener diferentes videos y diferentes acciones, pues pueden ir complementando. Por el momento no hay que enviar nada, por el momento no hay que ponerme un correo de nada, sencillamente es utilizar el resto de clase que les queda para pensarse. Estamos pidiendo 12 lugares, puede repetir lugares, claro que sí. Aquí lo importante es que el próximo jueves usted sepa explicar por qué considera que ese lugar hace parte de la dimensión expresiva o de difusión o interactiva o de estructural de la ciudad. Las preguntas, ustedes en el aula virtual y ustedes tienen mi celular, las voy a contestar en lo posible en el espacio de la clase de 6 a 8 por intermedio de WhatsApp. Entonces recuerden, 321-361-6009, me van escribiendo las preguntas que tengan en cuanto al desarrollo de la actividad, y nos veríamos el próximo jueves. Entonces estoy atento mañana temprano de sus preguntas, vuelvo y me excuso. Unas cosas muy personales no me permiten estar presente mañana en clase, pero hemos hecho la grabación y hemos hecho la explicación de la clase. Así que un saludo para todos y que tengan muy buen resto de día, porque pues este video lo verán tal vez mañana en la mañana. Hasta luego.